Merhaba, hoy estoy muy contenta porque os traigo un vídeo que a vosotros os encanta y a mí también. Es la combinación perfecta. Y por supuesto estoy hablando de una nueva entrega de 25 cosas que os van a sorprender, o al menos eso voy a intentar, sobre Turquía. Os recuerdo que ya he hecho dos entregas anteriores que van a aparecer por aquí por si os las habéis perdido o por si os las habéis olvidado y os apetece recordarlas. Y además tengo una buena noticia, cada vez están saliendo más curiosidades y más cosas sobre Turquía, vosotros me estáis ayudando mucho. Así que vamos a llegar a las 100 y quizá vamos a pasar de las 100 cosas. No descarto venirme arriba y ponerme una nueva meta de 200 cosas que te sorprenderán sobre Turquía. Dicho lo cual, vamos a comenzar. 1. La Sublime Puerta era el término que se utilizaba para referirse a la corte del sultán otomano y por extensión a todo el imperio. Hacía referencia a la puerta física que daba entrada a las dependencias del gobierno y que por supuesto se encontraba en Estambul. 2. No hay que confundir este término con otro bien parecido que es la Puerta de la Felicidad. Esta puerta se encuentra en el Palacio de Topkapı y daba acceso al tercer patio, que eran las dependencias privadas del sultán. Nadie podía cruzarla sin su autorización expresa y además se mantenía permanentemente cerrada y custodiada por el jefe de los eunucos y personal a su servicio. 3. El hombre más alto del mundo, según el libro Guinness de los récords, es un turco de 32 años que mide 2,51 metros. Y por cierto, también tiene el récord de tener las manos más grandes del mundo. Y si hablamos de narices, también es un turco el que tiene el récord de tener la nariz más grande del mundo. 4. Los turcos del pueblo de Kuşköy hablan el idioma de los pájaros. Desde pequeños aprenden a comunicarse en la distancia con silbidos de diferentes tonos. Dos cosas tengo que deciros sobre esto. Una, que es patrimonio inmaterial de la UNESCO, y dos, en España también lo tenemos en las Islas Canarias y también es patrimonio. 5. Siguiendo con los pájaros, en Turquía creen que traen buena suerte. Bueno, en realidad aman a todos los animales. Por eso, si alguna vez habéis caminado por Estambul y os han llamado la atención pequeñas casas en lo alto de los edificios, de las mezquitas, de los palacios, que sepáis que son casas de pájaros y que algunas son del siglo XIII. 6. Si un turco te dice que eres como un pistacho, no te extrañes, es más o menos un piropo. 7. Solamente en la provincia de Eskişehir existe un mineral que los turcos llaman lületaşı y que en español llamamos sepiolita. Aunque también se le llama espuma de mar porque es muy ligero y flota en el agua. Con el agua también se ablanda, por lo que se puede tallar con muchísima facilidad, casi como si fuera jabón, y luego se vuelve sólido. Debido a estas propiedades, los artesanos de la zona lo utilizan desde siempre. Y cuando digo desde siempre, quiero decir desde siempre. Incluso desde hace 5000 años, porque se han encontrado evidencias en los yacimientos de la zona. A pesar de que hoy en día se pueden encontrar souvenirs de cualquier tipo, lo normal, lo tradicional es hacer pipas con este mineral, ya que dicen que absorbe la nicotina y que una pipa originalmente blanca con el tiempo se puede volver marrón o incluso negra. 8. El nombre de Estambul no se hizo oficial hasta 1930 con Atatürk. Fue entonces cuando se dejaron de entregar paquetes en Turquía dirigidos a Constantinopla. 9. Uno de los bailes típicos de Turquía se llama kaşık y se baila con cucharas. 2, para ser exactos, 2 cucharas de madera que hacen sonar como si fueran castañuelas. 10. El caballo de Troya se encuentra en Turquía, porque es allí también donde se encuentra el yacimiento de la histórica ciudad de Troya. Sus ruinas fueron descubiertas en 1871 por el arqueólogo alemán Schliemann en la península de Çanakkale, junto al estrecho de los Dardanelos. 11. El número de la suerte de los turcos es el 40. 12. El bollos es un dulce típico de la ciudad de Izmir, pero lo interesante viene ahora. Se realiza siguiendo la receta original que trajeron los judíos sefardíes, los judíos que fueron expulsados de la península ibérica en 1492 y que muchos acudieron a Turquía. Es más, la misma palabra bollos suena muy parecida a nuestro español bollos. 13. Muy apropiado el número porque hablamos de supersticiones. Los turcos que sean supersticiosos se tocarán el lóbulo de la oreja para espantar el mal de ojo. Y también dirán Şeytan Kulağına Kurşun, que se traduce más o menos algo como que sea una bala para el oído del diablo y que no pueda escuchar lo bueno y gafarlo de alguna manera.
14. La leyenda cuenta que la tierra de las Amazonas, esas mujeres guerreras según la mitología griega, se encontraba en la actual Turquía, más concretamente en la isla de Giresun, situada en el Mar Negro. 15. En las bodas las novias acostumbran a escribir los nombres de las mujeres solteras, no sé si también el de los hombres solteros, dejádmelo en los comentarios y aclaradme esta duda. Al final del día los nombres que se hayan borrado serán los que se casarán próximamente. Otra costumbre entre los novios es intentar pisarse mutuamente porque el que pise primero al otro será el que lleve la voz cantante en el matrimonio. 16. Seguro que todos conocéis el baklava y si no, pues muy mal porque he hablado sobre esto en un vídeo. Es un dulce típicamente turco, pero también existe en otras zonas, por supuesto, y cuyos orígenes no están muy claros porque es muy antiguo. Aún así se cree que su forma actual se desarrolló en las cocinas del Palacio de Topkapı en Estambul. De hecho, los jenízaros tenían una fiesta anual. El sultán les presentaba una bandeja de baklava el día 15 del mes de Ramadán y se llamaba Baklava Alay, que también incluía una procesión ceremonial. 17. Santa Sofía en Estambul fue una iglesia, después una mezquita y finalmente un museo. Se le llama así porque está dedicada a la sabiduría, Sofía en griego, y durante casi 1000 años fue la iglesia más grande del mundo, hasta que se construyó la Catedral de Sevilla. 18. En Turquía existe una bebida que está hecha a base del rosal silvestre porque desde tiempos muy antiguos se creía que tiene propiedades medicinales. Se llama kuşburnu suyu. 19. El último año que Turquía participó en Eurovisión fue en el 2012. Llevaba 35 años participando, aunque no de manera seguida. Había conseguido el primer puesto una vez, en el 2003, con la canción Every Way That I Can de Sertab Erener. En el 2010 quedaron segundos con Manga y su canción We Could Be The Same. Y en el 97 con Şebnem Paker y la canción Dille quedaron terceros. Y 3 veces más en el top 5. 20. La Gruta de San Pedro en Antioquía, la actual Turquía, está considerada como una de las primeras iglesias de la historia. En el cristianismo primitivo fue utilizada como lugar de reunión y en esa ciudad, según la Biblia, es donde empezó a utilizarse por primera vez la denominación cristiano. 21. Los seguidores del equipo de fútbol turco del Fenerbahçe utilizan para animar a sus jugadores en el estadio una versión en turco de la canción de Manolo Escobar, Que Viva España. En turco, por cierto, se llama Yaşa Fenerbahçe. 22. Solamente hay un lugar en el mundo y durante un tiempo concreto del año en donde crece de manera natural una variedad de rosa negra. Y ese lugar está en el pueblo de Halfeti, en el sur de Turquía. 23. Los Romeo y Julieta a la turca se llaman Leyla y Mecnun. Quizá los habéis oído nombrar ya antes en canciones, en historias y no sabíais quiénes eran. Son los protagonistas de una historia de amor trágica, mucho más antiguo que Romeo y Julieta, de origen árabe, pero puesto por escrito por un escritor persa. 24. En esta novela, El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk, que es mi novela favorita de él, aprovecho para decirlo, es también una novela especial. Los que la hayáis leído sabréis que su protagonista, Kemal, va atesorando una serie de objetos como evidencia de su historia de amor. Y finalmente crea un museo con ellos, de ahí el título, El Museo de la Inocencia, y no os preocupéis que no os voy a contar más. Lo que a mí me fascinó cuando me enteré es que de manera conjunta con la novela también creó ese museo en la realidad, es decir, ese museo existe, está en Estambul, tiene más de 1000 objetos y yo necesito ir a verlo. Llevo queriendo visitarlo muchísimo tiempo, no sabéis cuántos años, y yo espero que pronto ya pueda ir. Y 25. En el suelo de Turquía se encontraban 2 de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una era el templo de Artemisa en Éfeso y la otra el mausoleo de Halicarnaso en la actual Bodrum. Ninguna de las dos se conserva hoy en día en pie, solamente las pirámides del antiguo Egipto es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que podemos observar y disfrutar hoy en día. No sé si os enterasteis que hace unos años se hizo otra lista para elegir las 7 maravillas del mundo moderno y entre las 19 finalistas estaba Santa Sofía en Estambul, que os he hablado de ella antes. Sin embargo, finalmente no acabó siendo parte de esas 7 maravillas. Por España también se presentaba la Alhambra de Granada y también se quedó fuera.
Pues así de rápido os acabo de contar 25 cosas más, espero que sorprendentes, sobre Turquía. Tengo que agradecer a la gente que me ha dado ideas porque algunas de esas ideas las he incluido en este vídeo, así que me ayudáis a hacer mi trabajo, me ayudáis a hacer mis vídeos. Y como hacemos tan buen equipo nosotros, os invito a que me dejéis en los comentarios más curiosidades que se os ocurran sobre Turquía, que por supuesto no haya mencionado ya. Así que ya sabéis, cualquier cosa que se os ocurra, dejádmela en los comentarios. Si os gustan estos vídeos, compartidlo con vuestros amigos. Solamente espero encontraros a todos en el siguiente vídeo y que no me faltéis ninguno.